¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Delgado, soy director de Sobretiza. En esta ocasión tengo el placer de conversar con Carlos Aníbal Pinto, titular de la Cátedra de Lenguaje Visual 3 de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, ganador y referente del proyecto Libros Solidarios Ilustrados, que ha recibido el galardón del segundo premio en la categoría Sociedad del Premio Vivo de Lectura. Un gusto, Carlos, estar conversando esta mañana. Bueno, el gusto es mío, muchas gracias. Queríamos conocer, en primer lugar, en primera persona, cómo es el proyecto que están impulsando desde la universidad y desde la cátedra puntualmente. Bueno, es un proyecto colectivo, ya que está involucrado todo el cuerpo de docente. Somos 20 docentes de la Cátedra de Lenguaje Visual 3 en la Facultad de Artes. Y anualmente se involucran, porque es una materia obligatoria que tienen que cursar, cerca de entre 400 y 500 estudiantes de las carreras de diseño y de plástica en todas sus variantes, que son pintura, dibujo, muralismo, etcétera, distintas orientaciones que ofrece nuestra facultad. Y bueno, y este proyecto surge hace 14 años con la intención de que lo que hacemos en la cátedra, que son principalmente trabajar los relatos ilustrados y las narrativas, pueden ser tanto en libros ilustrados como para distintas narrativas en distintos soportes que ofrece hoy el mundo también digital, ¿no? Que pueden ser los videojuegos, las páginas web, relatos en distintos medios como cortos o largometrajes, en fin, todo lo que se ofrece hoy como canales para vehiculizar relatos que contengan el tema de la imagen como problemática, ¿no? Como problemática artística. Y se nos ocurrió hace 14 años que no quede solamente en el marco de un trabajo dentro de los muros de la facultad, sino de vincularlo a la comunidad. Entonces, el formato que encontramos fue hacer libros ilustrados, libros tipo álbum. A través de eso tienen que ser los personajes, la estructura narrativa, las tapas, a veces distintos elementos que son paratextuales, o sea, elementos que expanden el relato, y se hace una versión digital en los últimos años que tiene acceso a una biblioteca pública y también libros que son físicos. La pandemia interrumpió un poco eso, pero vamos a retomar el año que viene, que se donan a bibliotecas. O sea que son actores también importantes, instituciones que piden los libros año a año y comunidad de escritores que ya son fans de la cátedra nuestra, que todos los años, ante una convocatoria, envían textos inéditos, que son los textos que se ilustran. Perfecto. Te hago una consulta con respecto a las oportunidades que tiene este tipo de proyectos dentro de una universidad, pero también a los desafíos, ¿no?, de articular a todos estos actores a la hora de generar un proyecto colectivo común. Bueno, los desafíos son muchos porque hay en un plazo determinado, lo cual se acerca a un trabajo profesional, que es importante que en el caso de los estudiantes entiendan que hay un destinatario concreto. Entonces también el desafío es estudiar cuál es ese destinatario, porque todos los textos no son infantiles. Entonces tienen que ilustrar. Generalmente asociamos el libro infantil, el libro ilustrado al libro infantil, en realidad. Pero hay variedad de libros ilustrados que son para distintos públicos. A nosotros, que somos adultos, también nos encantan y por momentos muy difuso esa frontera a veces del libro, si es para chicos o para adultos, lo compramos más los adultos que los chicos en algunos casos. Y después digamos, otro desafío y algo que es muy importante, que le damos mucha importancia desde el cuerpo docente, es la interpretación que hay sobre los textos, ¿no? O sea, esos textos que el escritor o el aficionado a la escritura o alguien de algún taller, tal vez hasta de otros países, envía a la cátedra para que sea ilustrado con mucha ilusión, digamos, ¿no? Porque no es tan fácil tener ilustradores para un proyecto así, y todo el diseño integral que se hace del libro, ¿no? Porque también está el diseño gráfico que se hace, el formato de los materiales que se van a utilizar propiamente en la hechura de estos libros, que son artesanales y únicos en principio. Bueno, la interpretación es muy libre para el ilustrador. Buscamos que haya justamente versiones del mismo texto totalmente distintos y que, bueno, tal vez se puede resignificar con la ilustración,
Y ahí se habla mucho también de la lectura, que no es solamente del texto, sino también la lectura del campo de la imagen, que determina mucho también, bueno, el significado que puede tener, el carácter de la historia, el estilo. Así que esos son distintos desafíos que se atraviesan durante el ciclo lectivo. Todo el año lleva a realizar este libro ilustrado y al final hay una muestra, que también es otro desafío. Estos últimos años fue virtual, pero que había una gran muestra con estos cerca de 500 libros, porque cada estudiante es un libro, y van entre 1.500 y 2.000 personas una jornada en la ciudad de La Plata, donde nosotros estamos, en un centro cultural, o vamos cambiando a veces de centros culturales, y hay una gran convocatoria de gente que ya es seguidora, que les gusta esa exposición de libros, que es rara porque no se venden los libros, o sea, solamente se pueden mirar un rato, pero quienes mandaron los textos, quienes los ilustraron, ahí se reencuentran, ahí se encuentran, mejor dicho, porque se han encontrado con el texto y con la ilustración, pero ahí se encuentra el escritor con el estudiante que ofició de ilustrador y diseñador. Entonces se dan muy lindos encuentros. Me imagino. Y hablaste gran parte del proceso de producción de estos libros álbum o libros ilustrados en general, eh, pero me gustaría tal vez profundizar un poco más cómo es ese proceso de producción específicamente del libro, ¿no? Cómo se trabaja con los aspectos analógicos y digitales, ¿no? Para poder dar vida a esas obras que están realizando cada uno de los estudiantes. Bueno, es también un proceso que inicia cuando ofrecemos la propuesta, que muchas veces no es tan común en el ámbito de la universidad, de que haya algo que transpone el espacio académico hacia afuera, con destinatarios concretos que participan en los primeros encuentros, ¿no? O sea, las instituciones, y explican cómo querrían esos libros, damos un panorama de cómo son las instituciones a través de videos, ya que son muchos los estudiantes. Si fueran pocos podrían trasladarse a las instituciones, pero son cerca de 500 normalmente. Entonces es al revés, vienen de las instituciones con los videos de los chicos o de la gente que sería la destinataria de los libros ilustrados, y vamos explicando la importancia de la imagen, cómo hay un vínculo entre palabra e imagen en este tipo de productos culturales. Y también esto está hecho, se hace en etapas. Generalmente está la creencia de que se hace rápidamente, que se ilustra y se empieza por los dibujos, en ese caso cuando hay que ilustrar, pero es un proceso largo. O sea, primero de interpretación, de internalización del texto. Ahí tenemos algunas charlas y teóricos orientándolos en torno al estilo. O sea que primero, por ejemplo, se hace una lámina, un panel, donde ellos proponen un estilo de acuerdo a la época, de acuerdo a la interpretación que ellos hacen, las paletas de colores que puede haber, la tipografía, o sea, lo que es una propuesta de arte para el libro. Después se hace un segundo trabajo práctico, otra etapa que es el estudio o propuesta de personaje. Ahí nosotros, con el tiempo, fuimos proponiendo que hagan un personaje, lo que llamamos en 2D, o sea que puede ser dibujo, pintura, collage o lápiz, técnicas tradicionales de la plástica, recordando que la mayoría una gran cantidad son de alumnos de plástica, y también puede ser digital en ese caso, ¿no? Pero también hay una propuesta de ilustración corpórea, o sea que se hace un personaje en volumen, ahí teniendo en cuenta que hay estudiantes que son de escenografía, que son de escultura, entonces por ahí para ellos es más fácil crear un objeto tridimensional, con madera, con yeso, con materiales, con alambre, materiales no convencionales, pueden ser también, que se van a fotografiar, ¿no? Entonces son dos láminas. Ahí lo que descubrimos es que no es la única forma de ilustrar el dibujo, como hay una tradición en eso, ¿no? O sea, las técnicas más tradicionales, sino que muchas veces quedan trabajos originales y de una belleza, de un sentido plástico muy, muy elevado, al fotografiarse objetos corpóreos. Entonces, alguien que tal vez pensaba que no iba a poder ilustrar, se encuentra con que encuentra recursos
porque también en ilustración es muy importante los símbolos, la comunicación, no solamente la excelencia del dibujo. Entonces, encontrar esos símbolos con distintos materiales y explorar, ¿no? Salir de la zona de confort también, explorar otras técnicas, da muy buenos resultados. Y después, finalmente, una vez aprobado ya el arte, por el docente que está a cargo, o el equipo docente, se empieza un trabajo de la estructura narrativa. O sea, en 18 páginas, o 16, o 24, el mínimo son 16 páginas, tienen que armar cómo va a ser ese relato de diálogo entre texto e ilustración y también la portada, ¿no? Una vez que está armado eso, ahí recién, que después del segundo cuatrimestre, recién ahí se empieza a ilustrar con color, y con las imágenes finales, con la edición, y ahí se aportan herramientas, también digitales, para que puedan mejorar, en el caso del trabajo corpóreo, la edición digital, el aspecto, ¿no? El contraste, brillo, y que sea apto para la impresión o para llevarlo a un PDF, ya un elemento digital que se va a colgar en la red como un libro que se puede ver y recorrer desde las plataformas. Perfecto. Y tal vez para cerrar la conversación, pensar un poco en esos destinatarios, cómo lo reciben, qué comentarios les llegan, cuál es el feedback, ¿no? Que reciben de todo este proyecto con tanta producción, ¿no? Decías 500 libros por año, es mucha producción, mucho trabajo y además una oportunidad para acceder a diferentes tipos de narrativas, de relatos, también de objeto libros, ¿no? Que es importante. Bueno, lo reciben muy bien porque también en estos casos, no solamente es el producto final, cuando hay una experiencia educativa, sino también la experiencia de comunicación que se da, en este caso, entre el ilustrador, las instituciones destinatarias, eh, gente que participa, ¿no? Que habita esas instituciones, que se encuentra, como decimos, a fin de año con esos libros ilustrados. El encuentro que es la muestra, que es una experiencia, como te digo, muy rica, se provoca mucha emoción, donde gente no se esperaba encontrar una versión, como ocurre con 3 o 4 versiones ilustradas de su cuento, que eso también es muy rico, ¿no? Porque son las distintas interpretaciones que puede haber, los distintos formatos que se proponen. Bueno, provoca una emoción que registramos nosotros en historias que subimos a las redes sociales, a nuestra página, donde estos encuentros se dan. Esto lleva también, no solamente a la alegría, a la emotividad que logra después saber que esas bibliotecas van a estar a disposición de un público en distintas ciudades o distintas provincias, sino que también está la posibilidad concreta de que en muchos casos, como ya se dieron, y ahí son alrededor de 15, lo que se ha concretado, de ediciones ya no artesanales, porque estos libros son únicos y artesanales, como una maqueta muy buena que se puede utilizar, pero que es un libro solo, pero se provoca un encuentro por ahí entre el ilustrador y el escritor, y se van a una editorial, y hacen una edición entre los dos, o, no sé, de alguna manera, por financiamiento colectivo, logran una edición en papel, y así hay alrededor de 15 libros, a veces hasta le perdemos el rastro, porque ya cursó el estudiante y queda ese vínculo que nos parece importante para su formación profesional, porque empiezan ya a publicar, a meterse en el mundo editorial. Entonces, bueno, quedan muchos vínculos después con la cátedra, nosotros le llamamos la cátedra después de la cátedra, ¿no? Que hay un recorrido que son que estas instituciones o los escritores vuelven a la cátedra, se vuelven a contactar, por ahí se hacen talleres utilizando los cuentos que se hicieron, se invitan a los estudiantes. Todo eso es motivación y aprendizaje. Y que la cátedra también le permite crecer, porque puede ser que, así como hay cosas buenas, hay cosas que se pueden ajustar, ese feedback, digamos, esa devolución. Y todo esto lo hemos registrado también, digamos, desde los canales que tenemos de comunicación, Facebook, Instagram, YouTube, como también en publicaciones que ha hecho la cátedra, ya desde la cátedra, no publicaciones de estudiantes, sino que hemos hecho 4 publicaciones. El último fue Historias Golondrinas, que es un libro que recopila
muchos de estos datos con códigos QR que derivan a los videos, y también hacemos un relato metafórico, por eso golondrinas sería una metáfora de estas historias que migran finalmente, y uno nunca sabe dónde terminan, como por ejemplo que hemos terminado premiados en el premio Viva Lectura de la Feria del Libro, algo que al principio ni lo soñábamos cuando empezamos este proyecto hace 14 años. Totalmente. Creo que hemos hecho un repaso muy, muy interesante por todo el proyecto. Tal vez cerrar dejando las formas de contactarse con la cátedra, ya sea para otros autores o también para que puedan consultar la biblioteca pública con todas estas producciones. Bueno, en el Instagram estamos como Lenguaje Visual 3, en Facebook como Cátedra Lenguaje Visual 3 y en YouTube también como Lenguaje Visual 3. Tenemos muchos videos, muchos materiales de reportajes estudiantes, capturas a esos momentos que se dieron de encuentro entre escritores, instituciones y estudiantes y docentes. Así que ahí hay muchos videos, transmisiones en vivo que hicimos también en su momento en la pandemia, donde no nos podíamos encontrar. Ese fue también un gran desafío. Y la invitación, tanto a escritores como, bueno, estudiantes que quieran acercarse a la facultad y a las muestras que se hacen generalmente en diciembre. Muchísimas gracias, Carlos, y esperamos que siga el proyecto muchos años más. Bueno, muchas gracias a ustedes y por parte nuestra, del equipo de la cátedra, un agradecimiento a todos los organizadores de este importante premio.